Hola, hoy hablaremos acerca de árboles de decisión. Bien, el propósito de aprendizaje de esta presentación es introducción a la clasificación por árboles de decisión, conocer los fundamentos de cómo funciona un árbol de decisión. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero veremos una introducción, hablaremos de cómo funciona un árbol de decisión y veremos unos ejemplos. Recordemos que el proceso de descubrimiento de conocimiento inicia desde analizar el dominio el análisis del dominio, o sea, el negocio, obtener fuentes de información, establecer el objetivo de lo que estamos buscando, seleccionar la información que vamos a necesitar propia de ese objetivo, aplicar una técnica de minería de datos, interpretar y evaluar los resultados y utilizarlos. En este paso, que es la minería de datos, a su vez es un proceso que inicia desde obtener los datos, preprocesarlos, transformarlos, es decir, posiblemente utilizar herramientas ETLs, seleccionar los datos hasta formar una tabla y hacer el proceso de minado. El proceso de minado, recordemos que es un proceso de Machine Learning. Después analizaremos los resultados numéricos para visualizarlos. Aquí, los árboles de decisiones entran aquí, en una técnica de Machine Learning. Específicamente, un árbol de decisión sirve para resolver problemas de clasificación. Recordemos previamente, cuando hablamos de animales áceros y no áceros, mencionamos que el gato es áceros, el carnero es no áceros, el perro es áceros, el alce es no áceros, la jirafa es no áceros, el rey Julian es áceros, el elefante es áceros, la cabra es no áceros, el buey es no áceros y el perico es áceros. Nos hicimos una pregunta. Tenemos estas dos clases, áceros y no áceros, y tenemos los animales que pertenecen a esta clase. Entonces nos preguntamos, ¿el caballo a qué clase pertenece? ¿Pertenece a la clase áceros o a la clase no áceros? Bien, lo que vimos anteriormente es que el caballo precisamente es un animal áceros. ¿Por qué? Porque áceros significa sin cuernos. Entonces, como no tiene cuernos, pertenece a la categoría áceros. Muchos de ustedes podrán haber dicho, no, pues es no áceros. Probablemente porque a lo mejor es un cuadrúpedo, ¿sí? Pero, o sea, aquí lo interesante es de que podemos tomar decisiones incluso sin saber el significado. ¿Cómo tomamos esa decisión? Caracterizando. Estamos obteniendo las características del nuevo elemento y a partir de esas características las posicionamos en una clase en donde nosotros digamos que encajamos esas características. También hablamos de el diagrama de dispersión. Hablamos acerca de la música y a una persona si le gusta o no le gusta una música. Podemos decir que aquí las instancias azules son música que le enseñamos a una persona y que le gustan. Los puntos estos color anaranjado son ejemplos de de música que no le gustan. Entonces llega una nueva muestra y nosotros decimos a qué clase pertenece. Evidentemente aquí podemos decir que este nuevo elemento pertenece a la clase que sí le gusta. Específicamente, ¿qué es el proceso de clasificación? El proceso de clasificación es crear una función que separe los datos, específicamente que separe las clases. De esta forma, nosotros podemos decir que un árbol de decisión es un conjunto de reglas para clasificar, usando estos atributos o características. Un árbol de decisión consiste en nodos y en nodos de decisión y nodos hojas. Las hojas son las clases. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un conjunto de datos, un dataset, y nosotros, este es de un juego de golf, podemos ver que la vista del juego del día 1 es asoleado, la humedad es alta, el viento es falso, y aquí la clase es no se juega. Dada estas características no se juega. Dada las siguientes características no se juega. Entonces, nosotros podemos generar un conjunto de reglas de decisión y formar este árbol de decisión. Este árbol de decisión
fue creado de forma automática a partir de este dataset. Podemos darnos cuenta de que, perdón, el Outlook, tomando en cuenta el Outlook, nosotros recorremos el árbol hasta llegar a una hoja. Cuando llegamos a una hoja quiere decir que esa es la clasificación del elemento. Por ejemplo, vamos a tomar el número 14. Primero se pregunta por el Outlook. ¿El Outlook cuál es? En este caso es Rain. Nos movemos a la derecha, Rain. Ahora se pregunta por Windy. ¿Cómo es el viento? Es True. Entonces, al ser True, no se juega. Podemos ver que las clases son las mismas. Ojo, aquí es importante que a partir de las características que encontramos en este árbol de decisión, en este dataset, perdón, generamos este árbol de decisión. Ahora, vamos a ver cómo se genera este árbol de decisión o cuál es la esencia de generar un árbol de decisión. Tomemos un ejemplo. Surf a vela. Por ejemplo, aquí hay dos características, si está soleado y si hay viento. Podemos decir en este caso que es un día con viento pero no hay sol. Entonces ese día no se practicó el surf a vela. Vamos a tomar este caso. Fue un día que había poco viento pero sí había sol. Entonces no se hizo este deporte de surf a vela. Pero veamos este ejemplo. Este ejemplo era un día con viento y con sol. Entonces ese día sí se practicó surf a vela. Entonces, si nosotros analizamos las condiciones climáticas y los días que se juegan a velas, podemos obtener este conjunto de datos. Podemos ver que el conjunto de datos de surf a vela que sí se juegan están en la esquina superior derecha. Entonces, nosotros tendremos que generar una función que separe estos datos y que puedan, digamos, discriminarse las clases. Bien. ¿Cómo funciona un árbol de decisión? Tenemos el surf a velas. La pregunta es, ¿estos datos son linealmente separables? O sea, ¿podemos crear una línea y separar los datos? No, porque al crear una línea jamás vamos a poder separar totalmente las clases. Separar una clase de que sí se hace el deporte de surf y que no se hace el deporte de surf. Bien. Ahora, vamos a crear este árbol de decisión. Por ejemplo, si nosotros platicamos acerca del viento, vamos a suponer que decidir si hay viento o no, es esta línea intermedia. A partir de aquí a la derecha decimos que sí hay viento y de esta línea a la izquierda decimos que no hay viento. Lo mismo con el sol. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿esta línea nos sirve para separar las clases? Sí nos sirve para discriminar las clases, pero en una línea, de un lado de la línea, van a quedar clases mixtas y en otro lado de la línea van a quedar una sola clase. Por ejemplo, si nosotros decimos, esta línea, ¿para qué nos puede servir? Para discriminar de los que no se juegan con los que sí se juegan. Entonces, la pregunta es, cuando hay viento, ¿podemos decir que sí se juega o podemos decir que no se juega? La pregunta es simple. Cuando hay viento, ¿sí se juega o no se juega? Bueno, cuando hay viento, podemos decir que no se juega, ¿sí? Cuando no hay viento, aquí en este caso, en la parte izquierda de la línea están puros elementos o puras instancias que no se juegan. Entonces podemos decir con seguridad que cuando no hay viento, no se juega. Pero cuando sí hay viento, no podemos asegurar si se juega o no se juega. ¿Cierto? Ahora, vamos a suponer que sí hay viento. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, Sol, vamos a suponer que ya tenemos, digamos, clasificada la parte izquierda. Ahora, vamos a analizar la parte derecha. Y vamos a determinar cuando no hay sol y cuando sí hay sol. Entonces, cuando no hay sol, en el caso de que es de la línea para abajo no hay sol, cuando no hay sol, la pregunta es, ¿se juega o no se juega? En este caso, surf, cuando no hay sol.
Cuando no hay sol, no se juega. Y cuando sí hay sol, sí se juega. O sea, ¿qué es lo qué representa un árbol de decisión? Un árbol de decisión representa un conjunto de ecuaciones de líneas rectas. Lo que vemos aquí, estamos creando, digamos, estamos acoplando funciones lineales. ¿Sí? Aquí al principio dijimos, los datos son linealmente separables, no lo son. Pero si nosotros, digamos, hacemos un conjunto de líneas, estamos haciendo una combinación lineal. Realmente un árbol de decisión representa una combinación lineal que nos permite separar cada una de estas clases. En este caso, en este árbol de decisión, creamos dos líneas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver este ejemplo. Es un ejemplo más complejo. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos otro conjunto de datos con dos características, la característica X y la característica Y. Entonces, aquí es la pregunta. ¿Con qué valor de X que sea menor de un valor, nosotros vamos a poder separar las líneas de mejor manera? Perdón, las instancias de mejor manera. En el caso de que fuera la clase X y la clase círculo, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tomamos X menor a 1? X menor a 1 es como crear una línea que separe los datos de esta manera. ¿Cuál creen que sea el valor más adecuado de X para poder separar las clases? ¿Ya? Es X igual a 3. Cuando nosotros separamos las clases en X igual a 3, o sea, en este momento nosotros no podemos discriminar de círculos o cruces, ¿sí? De X o círculos. Pero en unos siguientes movimientos en el futuro, o digamos, preguntarnos por unas características, podemos llegar a separar las clases. Por ejemplo, si X es menor a 3, entonces estamos analizando la parte izquierda de esta línea. Si X es menor a 3, entonces ¿cuál sería el valor de Y que nosotros nos interesaría para poder separar estas clases? A ver. Perfecto, es Y igual a 2. Y menor a 2. Entonces, cuando X es menor a 3, tomamos todo este conjunto de datos. Pero ahora nos preguntamos por este conjunto utilizando el valor de Y. Y cuando utilizamos el valor de Y, y si son menores a 2, la clase que se discrimina, ¿qué es? Es X. Entonces, lo contrario, cuando es mayor o igual, son la clase de círculos. O sea, ya obtuvimos la parte derecha de nuestro, bueno, generamos, digamos, un recorrido en nuestro árbol. Vamos a ver la parte derecha. Cuando X, digamos, es mayor o igual a 3. La pregunta es, ¿cuál es el mejor valor de Y para separar estas clases? Pues lo vemos aquí claramente. Es igual a 4. Con X igual a 4, con Y igual a 4, crear una línea aquí en 4, nosotros podemos separar estas dos clases. Cuando Y es menor a 4, podemos separar y saber perfectamente que son X. El caso contrario son círculos. De esta forma nosotros generamos un árbol de decisión. Perdón. Técnicamente los árboles de decisión, ¿qué son? Es un conjunto, una combinación de líneas rectas. Estas líneas rectas separan a las clases. ¿Sí? Muy bien. Ya que sabemos cómo funciona un árbol de decisión, vamos a hacer un ejercicio con Weka. Para ello vamos a abrir Weka. A ver, escribimos Weka. Bien, vamos a aplicar el árbol de decisión. Nos vamos a la carpeta de datos donde se instaló Weka. En este caso yo tengo Windows. En Windows está en C, archivos de programa, y seleccionamos Weka, Weka 3.8. Abrimos y está en la carpeta data. Vamos a analizar el ejemplo de diabetes. ¿Sí? Diabetes, aquí está.
Si ustedes tienen Mac, quiero recordar, en la carpeta aplicaciones, ahí se guarda la carpeta WEC y adentro está la carpeta data. Entonces ahí adentro está este mismo conjunto de datos. Diabetes, vamos a abrir diabetes ARFF. Lo abrimos. Están aquí cada uno de las propiedades y está la clase. La clase es negativo o positivo. Vamos a ver en Edit, nosotros podemos ver, digamos, las tablas. Aquí hay varios atributos. Por ejemplo, la edad, 21 años, 54 años, 21 años, 27 años. Y la clase, si es negativo o es positivo, ¿sí? Aquí quiero pensar que es valores de insulina, no lo sé, etcétera. Muy bien. Ya que tenemos esto, podemos ver que son 768 instancias. Aquí lo estamos viendo. Y nos vamos a la carpeta preprocess, a la carpeta a la pestaña clasificar. Vamos a seleccionar un clasificador. En este caso vamos a seleccionar el clasificador de árbol. En este caso seleccionamos el árbol J48. Ya que lo seleccionamos, tiene valores por default. Si le damos clic aquí, abrimos perdón, las propiedades de este algoritmo. Vamos a dejar esto por default. Seleccionamos, nos aseguramos que está seleccionada la clase y utilizamos la validación cruzada. Recuerden que la validación cruzada ya le explicamos, es parte de la unidad 7. Si están en este momento y no han visto la unidad 7, por favor vayan a la unidad 7, ahí se explica qué es la validación cruzada. Iniciamos el proceso de validación cruzada. Dependiendo de las características de la computadora, esto puede tardar, realmente no tarda mucho. Y el resultado de la validación cruzada es esto. Podemos ver que el 73% de las instancias son clasificadas correctamente y el 26% fue una clasificación incorrecta, ¿sí? Ahora, en la matriz de confusión podemos ver que el sistema se equivocó con tested positive. En este caso, cuando era positivo, dijo que era positivo 160 veces, la clase B. Pero cuando era positivo, 108 veces dijo que la prueba había sido negativa. O sea, realmente es crítico. ¿Por qué lo mencionamos esto? Entonces, aquí lo que debemos darnos cuenta es de que, para empezar, las clases están desbalanceadas, ¿sí? Podemos ver el desbalanceo aquí. Son 500 pruebas negativas y 268 positivos. Aquí podemos ver la relación. Claramente, un error aquí es interpretado como un error muy grande, ¿sí? Ahora, regresemos a la clasificación. Vamos a ver el árbol que se generó. De hecho, aquí se puede ver el árbol generado, ¿sí? Esta es la raíz y aquí se toma en cuenta cada una de las condiciones. Gráficamente, para verlo, nos vamos aquí a visualizar árbol. Damos clic derecho aquí y vemos visualizar árbol. Aquí está el árbol que se generó. Este es el árbol, le voy a dar fit to screen y ya el árbol se hizo más grande. Voy a hacer un zoom. Podemos ver que preguntamos por la característica plus. Si es perdón, menor o igual a 127, nos venimos para acá. Se pregunta con la masa, con la edad, otra vez con plus y con cada una de las características. Las hojas siempre son las clases, ¿sí? Muy bien. Esto es el árbol que se generó. Vamos a abrir otro ejemplo. Vamos a abrir, ya vimos el de diabetes, vamos a ver el de iris. Recordemos que el iris es parte de la unidad, un ejercicio de la unidad 7. Vemos cuáles son los datos de iris. Aquí están los iris, las clases son 2 clases, no son 3 clases. Setosa, versicolor y virgínica. Iris es una planta. Vemos aquí que son 50 de cada una. Y el dataset
tiene 150 instancias. Vamos a clasificar, creamos validación cruzada, está seleccionado J48 por default, le damos Start, se crea un nuevo elemento en los resultados. En este caso podemos ver aquí el resumen. Se clasificaron correctamente 144, errores en 6, 96% de precisión, y vemos la matriz de confusión. La matriz de confusión se equivocó en iris virgínica. Cuando era iris virgínica, 48 veces dijo que era iris virgínica y 2 veces dijo que era iris versicolor. Mientras que cuando era iris versicolor, 47 veces dijo que era iris versicolor, pero la confundió con virgínica. ¿Qué quiere decir? Que versicolor y virgínica tienen características muy similares. ¿Cuál sería mi recomendación? Agreguen una nueva característica para poder discriminar estas dos clases, ¿sí? Vamos a visualizar el árbol y aquí lo vemos, ¿sí? Nosotros al principio del curso vimos el árbol de decisión. En este caso nos estamos centrando en Weka. ¿Por qué? Porque Weka da resultados estadísticos de manera bastante fácil. Aquí tenemos los datos de las plantas y el árbol de decisión. Muy bien, muchas gracias y espero que haya quedado claro qué es un árbol de decisión y la naturaleza de cómo se forma un árbol de decisión. Recordemos que un árbol de decisión, digamos que es un conjunto de ecuaciones lineales, ¿sí? Es una combinación de ecuaciones lineales que sirven para separar las clases. Gracias, hasta luego.